Muy buenas chicos, aquí Rubén Villamosa. En este vídeo os traigo una operación que acabo de realizar en el futuro del australiano dólar, en el micro en este caso, con el único motivo educacional, ¿vale? Para ver el razonamiento que hacemos tanto en el análisis, el planteamiento de la entrada, ubicaciones de stop loss, gestión, salida y demás, ¿vale? El tema de este activo pues no es determinante, como sabemos. El enfoque que utilizamos basado en precio, estructuras, volumen profile y demás, pues es aplicable a cualquier tipo de mercado que tenga la suficiente liquidez, ¿vale? Así que bueno, considero que va a ser un vídeo interesante, ¿vale? Para que veáis el razonamiento que hacemos, como digo, de toda la gestión de la posición. Y bueno, Vamos a empezar comentando gráfico de H1. A mí me gusta operativamente utilizar el gráfico de M15, ¿vale? Pero siempre, obviamente, para conocer ese contexto general del más medio y largo plazo, hay que subir de marco temporal 1, 2, 3, 4, los que necesites, ¿vale? En este caso yo me quedaba en este punto porque ya consideraba relevante que la dinámica del precio. ¿Qué dinámica estaba siguiendo el precio en ese momento? ¿Vale? Punto número uno importante. Vemos que los movimientos alcistas venían demostrando mayor fortaleza que los bajistas, ¿vale? En este caso vemos retrocesos con muy poco interés. Hasta que ocurre exactamente esto, ¿vale? Este es un claro ejemplo de lo que puede ser un cambio de carácter, ¿vale? El precio, como vemos, se está desplazando muy fluidamente al alza, deja de hacerlo y para mi punto de vista, para mi análisis, yo esto lo considero un cambio de carácter. A partir de este punto, y una vez que pierde la zona de interesante de volumen, ¿vale? Ya deberíamos estar sesgados a buscar algún tipo de estructura distributiva para incorporaciones en corto, ¿vale? A partir de este punto, como digo, la dinámica bajo mi punto de vista ha cambiado y deberíamos comenzar a favorecer la búsqueda de esquemas distributivos. El hecho de ver esto no quiere decir que obviamente ya podamos entrar cortos buscando la revisión total del movimiento, ni mucho menos, ¿vale? Nada más lejos de la realidad. Esto es una huella que nos indica que el cambio de carácter está presente, ¿vale? Que es momento de buscar esto, estructuras a favor de este sesgo direccional, bajista en este caso, ¿vale? Y es lo que ocurre exactamente aquí. Tenemos identificada esta estructura, ¿vale? Los eventos de parada, los tres eventos de parada, tenemos la fase B y tenemos ya sacudida de la parte alta de la estructura, ¿vale? Esto sería la fase C. Con este contexto, como ya sabemos, movimiento bajista de intencionalidad, ¿vale? Retroceso y aquí nos encontramos en la zona clave, la zona operativa, ¿vale? Este es el único momento donde yo recomiendo, para el caso de que alguien lo considere necesario, utilizar el análisis del footprint, de la huella, del order flow, ¿vale? El único momento para confirmar que efectivamente en este punto están entrando vendedores agresivos, ¿vale? Vámonos al análisis de lo que sucedió en ese momento, como digo, en la huella. Este es el movimiento, a ver si puedo. Vale, este es el movimiento alcista y justo en esta zona es la zona del LPSI, Last Point of Supply, zona del ICE roto, ¿vale? Donde estamos buscando ese gatillo de entrada. Como vemos aquí, yo ya trabajo en gráfico de 15 minutos, ¿vale? Es el gráfico operativo que a mí para operaciones de más corto plazo, intradiarias y demás, es el gráfico que a mí me gusta trabajar. Conceptos que yo solamente trabajo en order flow son absorciones e iniciativas, ¿vale? Esto ya lo explicaré un poco más en profundidad en algún vídeo en particular y en mi libro, el nuevo libro que estoy escribiendo, vamos a tratar este tema, ¿vale? Para el que no sepa, mi punto de vista con respecto a todo análisis de flujo de órdenes es muy crítico, ¿vale? Porque considero que es tremendamente subjetivo y es por eso que tenemos que dedicar todos los esfuerzos a cuatro cosas muy básicas
que nos den cierta objetividad dentro de esta lectura tan discrecional y tan subjetiva, como digo, ¿vale? Para mí estas dos cosas, en este caso, son absorciones e iniciativas, ¿vale? Si nos encontramos en zona clave, yo quiero mirar a la izquierda y ver, en este caso, absorciones. Lo que a mí me denota que posiblemente pueda haber absorciones son grandes clústeres en la parte de la columna del ASC, ¿vale? Como pueden ser exactamente esos, principalmente esos, ¿vale? Como sabemos, las sell limit, absorciones de las compras agresivas, se van a visualizar en la columna del ASC, ¿vale? A la derecha de la huella, ¿vale? Entonces, muy interesante, antes de llegar al techo donde consideramos factible buscar ese giro, la entrada, el gatillo final, queremos ver esto, ¿vale? Fuertes clúster a la derecha, como digo, de la vela, que serían ubicados en la columna del ASC, ¿vale? Esto es la huella que nos sugiere en principio, posible absorción de esas compras agresivas, ¿vale? Compras agresivas, buy market, ventas limitadas, el limit, ese cruce se va a mostrar, se va a visualizar en el ASC, la columna de la derecha, ¿vale? Podríamos, como digo, identificar esa posible absorción en estas zonas, ¿vale? Muy interesante, pero nos sigue faltando la iniciativa. Esto no es suficiente, ¿vale? La iniciativa, la agresividad de los vendedores, ¿vale? Bajo mi punto de vista, la tenemos aquí. En primera instancia y cierta continuidad en esta zona, ¿vale? Sell market con intención direccional de entrar agresivamente al mercado, ¿vale? Y empujar el precio hacia abajo. Sell market se van a cruzar con buy limits y se va a aparecer en la columna de la izquierda, la columna del bid, ¿vale? Esto es lo que queremos ver. Agresividad, en este caso cuando estamos buscando un gatillo bajista, ¿vale? Agresividad en la columna de la izquierda, ¿vale? Después de haber visto estos clústeres en la columna de la derecha, posible absorción, posible iniciativa y muy interesante, cambio de netos, ¿vale? En este caso con el delta de la vela, el delta que mide la diferencia entre bid y ask. Un error muy común es pensar que el delta mide la diferencia entre compradores y vendedores, pero eso entra dentro de la problemática del order flow, de la problemática del cruce de órdenes, donde la mayoría de la gente pues no entiende realmente ese casamiento, ¿vale? Delta, diferencia bid-ask, como vemos, desequilibrio muy potente a favor de los vendedores. Vemos que el precio sube, termina esta parte alcista con 8 delta positivo, 53, ya tenemos divergencia en este punto, 13, nueva divergencia y entrada agresiva, iniciativa por parte de los vendedores, ¿vale? El gatillo para mí está ahí, está preparado. Tras ver posible absorción, iniciativa, cambio de netos a favor de los vendedores, entrada, ubicación del stop loss, ¿vale? Entrada a la rotura de esta vela, ¿vale? El stop loss en este punto, ¿vale? Vamos a ver el razonamiento de la salida. El razonamiento de la salida es el siguiente. El precio alcanza zona de BIPOC de la sesión, ¿vale? Zona de equilibrio, zona donde va a haber mucha negociación, ¿vale? BIPOC de la sesión. Gestión sí o sí, en ese punto es gestión. Si depende de los contratos con los que hayas entrado, puedes tomar un TP1, puedes al menos hacer un break-even, pero es zona de gestión sí o sí, ¿vale? Zona de BIPOC de la sesión. Esto, ¿vale? Volumen climático en relación a lo visto anteriormente, ¿vale? Volumen climático, zona relativa de también mínimos previos, zona de liquidez y gran aparición, en este caso, de clúster en el BID, ¿vale? Principalmente quedaos en este gráfico de Volume Profile con que la zona era el BIPOC, como digo, de la sesión. Y aquí se ve representado pues de esta manera. Vemos todo este delta negativo corresponde al visto en el gráfico anterior. Aquí podemos ver la posible salida de todos estos vendedores, ¿vale?
Y poco más, ya para finalizar, comentar un último detalle, ¿vale? La operativa tenía naturaleza scalp, ¿vale? Naturaleza intradiaria, por eso los objetivos eran de muy corto plazo. Si nos fijamos, el desarrollo de la estructura sigue en continuación, ¿vale? Venimos de esa ruptura, ese upthrust por la parte de arriba, movimiento intencional de ruptura genuina en este caso, vamos a empezar a tratarlo así, ¿no? Retroceso, test a la parte baja de la estructura, zona de ICE, bajo metodología Wyckoff, y podría estar dejando gatillo de entrada, ¿vale? En este marco temporal. Obviamente, si tienes la capacidad, la cuenta suficiente en futuro como para manejar este tipo de stop, pues es perfecto. Si no, pues te vas a micros o te vas a CFDs. Incluso esta estructura se podía operar desde ahí, ¿vale? Además, como vemos, tiene esta zona también muy interesante de volumen como objetivos por abajo, junto con el VWAP mensual. ¿Por qué no esta operativa que era de scalp, ¿vale? Buscando este tramo, la dejamos correr buscando a favor de todo este escenario macro? Pues porque la naturaleza era intradiaria, ¿vale? Y puede que alguna vez te salga, ¿vale? Pero has alcanzado zona de gestión, sí o sí, el stop ya mínimo break-even, ¿vale? Y ya sabemos el precio, ciertamente, la naturaleza aleatoria que tienen en ciertas ocasiones, ¿vale? Pues esto puede empezar a moverse aquí para desarrollar otra nueva estructura, ¿vale? Antes de continuar hacia abajo. Y esta operación que estaba bien razonada, pues al final no la pierdes porque ya está protegida, pero no le sacas el rendimiento que deberías haberle sacado, ¿vale? Si hubieras estado atento tanto al pico de volumen visto en ese test, al BIPOC de la sesión comentado, ahí, bajo mi punto de vista, como he comentado, es gestión seguro. Si manejas un solo contrato debería salir, y si manejas más, break-even, TP1, ¿vale? Eso ya a discreción de cada uno. Pero principalmente es por eso. Alguna vez te va a salir. Alguna vez vas a entrar en M15, en ese punto, buscando el desarrollo de toda la estructura, buscando este movimiento, y una de 100 te va a salir. Pero la mayoría es que no, ¿vale? La mayoría es que si la naturaleza inicial de la operación es intradiaria, busca objetivos intradiarios, ¿vale? No intentes reinventar la rueda en estos contextos, porque como digo, esto puede ahora empezar a lateralizar, desarrollar una nueva estructura en ese punto, y una operación que estaba muy bien planteada desde el punto de vista del más corto plazo, al final no le obtiene beneficio, ¿vale? Así que simplemente eso, ese era el último razonamiento. Espero que te haya parecido interesante el vídeo. Si es así, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos y cualquier cosa la vemos en los comentarios, ¿vale? Venga, un saludo y hasta luego.